El día de hoy, hermano, quisiera comenzar con una historia en 1 Samuel 24, la cual es de una familia misionera que fue asaltada en China en un momento de revueltas, donde los padres y los 3 hijos de la familia fueron muertos. 5 personas, eran 7 hijos. Y los 4 hijos que quedaron pudieron escapar de China luego de haber visto a sus padres asesinados y a su familia, a sus seres queridos. Y ellos se encontraron, los hijos ya cuando eran un poco más grandes, y decidieron que su venganza sobre el país de China sería la siguiente. Se irían todos, se iban a ir a preparar de la mejor manera posible para ser misioneros y luego volverían al país de China para dar su vida en servicio al Señor como misioneros. En ese país que había sido tan injusto con el resto de su familia, ahí ellos llegaban para ser obreros y misioneros en ese lugar. Y lo que nos enseña, hermano, esta pequeña historia es que la forma de combatir a aquellos que nos han hecho daño, aquellos que han buscado nuestro mal o deseado nuestro perjuicio, es respondiendo como Cristo lo hizo y es devolviendo con bien el mal que hemos recibido. Porque en el caso de hoy vemos a un hombre que actúa como Cristo. Estamos viendo un hombre como David que actúa como Cristo y responde con bien cuando Saúl le ha perseguido y ha respondido con mal hacia él, hermano. Vemos a un hombre mucho tiempo antes, hermano, de que, por decirlo de alguna manera, se encarnase Cristo para darnos ejemplo, se encuentra ahí, por decirlo así, este hombre David dándonos ejemplo. Y lo que quiero que piense hoy, mi querido hermano, es en esa persona que a usted le ha hecho mal, a esa persona que usted le ha hecho mal, ese compañero de trabajo molesto, ese familiar desagradable que siempre molesta hacia usted, a ese vecino que siempre es irritante, a ese amigo o amiga que le ha dejado, esa persona que busca su mal, quiero que piense en esa persona. Porque mientras vamos estudiando el ejemplo de David, usted obtendrá, hermano, el ejemplo de Cristo y los pasos a seguir de Cristo cuando en su vida hay una persona que está buscando su mal. Y en la historia del día de hoy, David nos va a enseñar 4 principios, hermano, prácticos que podemos aplicar cuando una persona está buscando nuestro mal. Y así se llama el mensaje del día de hoy, se llama ¿cómo respondo a quien desea mi mal? Porque mucha gente, hermano, sin querer, quizás en su propio trabajo, hay gente que querrá, hermano, buscar su mal, querrá le responderá de una manera inapropiada. En su misma familia tiene gente que es hostil hacia usted, hermano. Y necesitamos saber responder a aquella gente que desea nuestro mal. Y la primera cosa que nosotros debemos ver es que debemos devolver con bien su mal. Ve ahí los primeros versículos de 1 Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó del corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces, sabe que, hermano, cada vez la actitud de Saúl es más sorprendente, porque era una oportunidad para que él sentara cabeza. Saúl, hermano, había vuelto a la nación de Israel a pelear contra los filisteos, dejando su búsqueda de David. Él pudo haberse quedado en su nación, en su reino, para cuidarla, gobernarla, protegerla, guiarla, y en vez de estar pensando en la muerte de un hombre inocente como David. Pero lo que es terrible de esto es que su nación tenía amenazas, tenía pueblos que estaban en su contra, y se necesitaba mucho de un rey que dirigiese ese lugar.
Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que este hombre solamente estaba buscando matar a David. Y un pastor del siglo XIX, llamado Henry Ward Beecher, que es un pastor de una antigua denominación que ya no existe, llamada los Congregacionalistas, narró la siguiente historia. Y decía, había un hombre en el pueblo en que nací, que robaba toda la leña que utilizaba. En las noches frías salía de su casa y se llevaba la leña de distintas leñeras de las casas vecinas. Entonces, las leñeras eran literalmente el lugar, hermano, donde se guardaba la leña de la casa. Y ahí me sorprendió buscar el término porque las leñeras podía ser tanto el que repartía leña, el lugar o todo. Entonces, hermano, puede ser, me confundió un poquito el término. Pero a lo que iba a los depósitos de las casas donde tenían la leña y la robaba este señor. Y dice el pastor que al ver esto se hizo un cálculo y se demostró que el hombre perdía más tiempo y trabajaba más para conseguir de este modo su combustible que lo que hubiese hecho si hubiera trabajado honestamente. Y este ladrón es una figura de miles de hombres que trabajan mucho más para agradar a Satanás que lo que harían para agradar a Dios. Saúl estaba en esta condición. Era un hombre que estaba buscando más el daño de David, un hombre inocente. Estaba perdiendo más tiempo en los planes de Satanás que en los planes de Dios. Podía haber estado enfocado en lo que Dios quería para él, lo que Dios quería, pero no, él estaba buscando el mal de un hombre. En el versículo 3 hay una frase que dice que David va donde había una cueva y entró en ella para cubrir sus pies. Ya, entonces cuando dice esa frase, hermano, lo que está diciendo es que a Saúl en ese momento lo atacó una necesidad fisiológica y necesitaba entrar a una cueva, a un lugar para hacer sus necesidades. Ya eso estaba queriendo decir el texto. En este punto, hermano, la meta de Saúl era encontrar y atrapar a David. Pero ¿qué sucede ahora, hermano? David es quien está al frente de Saúl. Y sin saberlo Saúl, David puede tomar su vida. Entonces, los hombres que acompañaban a David, hermano, lo alientan a tomar la vida de Saúl. Era lógico, Saúl había gastado tanto tiempo buscando, era una amenaza constante para David, que si David lo asesinaba, nadie se hubiese molestado, nadie se hubiese quejado, era lo lógico que él hubiera hecho. Pero David no hace esto. La respuesta de David es impresionante porque no quiere tocar, no quiere hacerle algo al ungido de Jehová. Y David nos da una gran lección con esto, porque él respeta mucho el puesto del rey. Estamos hablando de un puesto gubernamental. Y así nosotros también, hermanos, debemos respetar a nuestros líderes gubernamentales, a los líderes que tiene nuestra nación. Debemos ser respetuosos y cumplir las leyes, hermano. Y algo que aprendemos de la actitud de David hasta ahora, que teniendo la oportunidad de acabar con este hombre que hace mal contra él, él responde y devuelve con bien su mal. Y esto es algo que aprendimos en palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que en Romanos capítulo 12, hermano, dice ahí la escritura en los versículos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Luego dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces aquí nosotros encontramos, hermano, que esta última frase es la que David aplicó sin saberlo, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Él no fue vencido de lo malo. Si era vencido de lo malo, él hubiera asesinado en ese momento a Saúl, pero no lo hace, responde con bien, hermano. Por eso, hermano, no importa qué tanto daño nos hayan hecho, siempre nosotros debemos responder con bien el mal. Debemos ser una máquina de canje, hermano, de bien por mal.
Entonces, ser como una máquina, no sé, expendedora de bebidas, hermano. Entonces, ¿qué hace usted? Mete ahí quiere una Coca-Cola, solamente tiene que poner 1.000 pesos y recibe su Coca-Cola, o su bebida, o su agua, lo que sea. Entonces, a la máquina no le importa quién es usted, no le importa cómo se viste, no le importa qué piensa usted, si la bebida es mala, buena. Usted simplemente al dar su billete ya recibe, hermano, una bebida. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos debemos responder de esa forma, sin importar la gente, cómo nos trate, el mal que nos hagan, lo único que nos importa es tratarles bien, devolver el bien, hermanos. Siempre, siempre dar bien a los que han buscado mal contra nosotros. Veamos una segunda cosa que nos enseña David, y eso es perdonar la actitud de la persona. Porque vea los versículos 8 al 10 de Primera de Samuel 24. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Esa es la frase importante, pero te perdoné. Pude haberte hecho mal, pero te perdoné. Pude haberte pagado con la misma moneda, pero te perdoné. Cuando Saúl se levanta de haber ido a hacer sus necesidades y luego durmió, o sea, fue a hacer todas sus necesidades Saúl, luego él se levanta y va a salir, pero se encuentra con una voz. Y es David llamándolo por su rey, su señor. Más adelante le dice padre, y le dice ahí de mucha confianza, cómo lo llama David a Saúl. Entonces, primero, hermano, él le explica por qué no quiso matarle. Y la respuesta es muy sencilla. Porque le perdonó. Le perdonó, muy sencillo de hacer al sonarme. Fácil, perdonar, pero muy difícil de hacer. Y no cree, hermano, que para David no fue fácil, no fue difícil, perdón. Posiblemente, hermano, la persona que a usted le agobia, la persona que no quiere perdonar, puede que usted esté diciendo cosas como, pero yo he aguantado tanto, yo perdonaría, pero no veo que haya mucho de la otra parte. Hermano, usted tiene que obedecer al Señor y ya, ahí está la ganancia del cristiano. Tiene que perdonar, porque Dios le perdonó a usted. Y quizás haya muchas cosas en su propia vida, hermano, que Dios le perdonó sin usted saberlo, hermano. Usted hizo mucho mal. Y sabe que, hermano, sigue haciendo mucho mal porque aún hay muchas cosas que usted hace que son buenas, pero que no las hace para la gloria del Señor. Y eso es hacerlo para la gloria de cualquier otra cosa, primariamente la nuestra. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros debemos no pensar este tipo de cosas, como yo ya estoy cansado, no quiero hacerlo, porque, hermano, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera reaccionado así con nosotros, diciendo, ya estoy cansado de fallar, estoy cansado de Él? Él siempre me rechaza y me rechaza, no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere ir a la iglesia, no quiere estar en comunión conmigo, no quiere hacer nada, ya estoy cansado de fallar. Hermano, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de su vida si el Señor usara las excusas que nosotros tenemos, hermano, para no perdonar a otros? Y recuerda la primera historia que le conté de esta familia misionera que fue asesinada en una revuelta en China. ¿Sabe que, hermano? En esa misma revuelta habían 4 hijas de una madre que eran misioneras en aquel lugar. Y ¿sabe que las hijas de esta madre también fueron asesinadas? 4 hijas misioneras. Y era una mamá de una mujer que vivía en Australia. Y cuando llegó la noticia a la mamá de que sus 4 hijas habían muerto en el país de China por una revuelta, su respuesta fue que como no tenía otras hijas que enviar a hacer la obra misionera, ella iría a hacer la obra misionera. Así ella tenía 72 años de vida. ¿Y sabe qué hizo ella? Vendió todo lo que tenía, vendió todo, enterró a sus hijas, y ella lo que hizo fue tomar su dinero, ir a ese lugar y pudo servir, hermano, durante 20 años, incluso fundando una escuela cristiana en China. Aprendió el idioma y sirvió a otros.
Obviamente el dolor, el daño que ella sintió por este país que podría ella sentir, hermano, que le quitó a sus hijas, fue un impulso para hacer la obra. Pero ¿cómo podemos llegar a este punto? ¿Qué hace todo eso posible? Obviamente es el perdón de Cristo, porque la Escritura nos llama a nosotros, hermano, en Efesios 4, versículo 32, a lo siguiente, hermano. La Escritura dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Cristo nos ha perdonado, tenemos que perdonar. Cristo perdona toda nuestra deuda. Cristo no recuerda nuestro pecado. Cristo, hermano, lo hizo sin condición, sin esperar nada a cambio de nosotros. Hermano, así debemos perdonar nosotros a otros. Debemos recordar que la forma de perdonar y la cantidad, como dice el apóstol Pedro preguntando a Cristo, si he de perdonar 7 veces a mi hermano, Cristo dice: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Las veces que usted debe perdonar a sus ofensores, a aquellos que buscan su mal, es de manera incontable, es de manera multiplicada. O sea, que siempre debemos estar perdonando. Otra cosa, hermano, que vemos, la tercera cosa que vemos en David. Vea conmigo los versículos 11 al 15. Dice ahí la Escritura en 1 Samuel 24: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, y ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, pero mi mano no sea contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras, ¿quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él ve y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Bueno, ¿sabe la tercera cosa que debemos hacer, hermano? Cuando alguien nos hace mal y desea nuestro mal, primero debemos actuar como Cristo, devolviendo con bien el mal que la gente nos hace. Segundo, debemos perdonar cuando la gente hace mal, y Cristo perdonó en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos. La tercera cosa que vemos es que debemos dejar todo en las manos del Señor. Y esto, hermano, puede sonar casi tan fácil o sencillo, así como, uy, suena tan fácil, pero es muy difícil de hacer, como lo segundo, de perdonar la actitud de la persona. Pero, hermano, ¿sabe qué? David estaba sufriendo mucho por la vida de Saúl. Era lo más lógico y la única solución que podríamos pensar en este problema, humanamente hablando, que él le hubiese asesinado. Pero él cortó solo una parte de su manto, para después tener una evidencia de que él podía haberle matado, pero que no lo hizo. David sabía que en todo momento, sin importar las circunstancias, él debe dejar todo en las manos del Señor. Porque una solución simplista de este momento era matar a Saúl y se acababan los problemas. Jonatán estaba con David. David tenía hombres a su alrededor. El pueblo quería más a David que a Saúl. El pueblo sabía que David era mejor guerrero, mejor gobernante que Saúl. Nadie hubiera llorado a Saúl, hermano. Pero sin embargo, lo que sí vemos es que David no responde de esa manera. Obviamente, David sabía que el Señor juzga las causas y el Señor pesa los corazones. En ocasiones, hermano, cuando nos equivocamos, usamos la frase: bueno, pero el Señor conoce mi corazón. El Señor sabe mis intenciones. Y sabe que, hermano, eso no debemos decirlo cuando hacemos algo mal, porque no hicimos algo mal porque teníamos buenas acciones en nuestro corazón, porque teníamos buenas intenciones. No, hermano, eso no sucede. Pero ¿sabe qué sí sucede, hermano? Que en ocasiones nosotros, la única persona, entre comillas, que nos defiende es nuestra propia boca. A veces pensamos que solamente nosotros podemos dar testimonio de lo bueno que somos y lo que la gente está blasfemando de nosotros. Pero es Dios quien pesa la causa. Cuando alguien está buscando nuestro mal, debemos saber que es Dios quien ve el corazón de la persona y que también ve mi corazón, que ha visto las actitudes de la persona y ha visto también mi recepción a esa mala actitud. ¿Sabe algo interesante de todo esto, hermano? Es que si nosotros devolvimos bien por mal, como Cristo lo hizo, si nosotros perdonamos como Cristo lo hizo, también nosotros dejamos todo en las manos de Dios como Cristo lo hizo. Y vea lo que dice 1 de Pedro 2, versículo 23, hermano. 1 de Pedro 2, versículo 23, ahí en su Biblia, vea lo que dice, hermano. Y dice ahí: quien cuando maldecía no respondía con maldición,
Cuando padecía, hablando de Cristo, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Estamos hablando de Cristo, hermano, que cuando la gente lo apuleaba, lo golpeaba, buscaba su dolor, dañarlo, se desquitaba con él, ¿qué hacía Jesús? No respondía con maldición, no amenazaba, sino encomendaba su causa a Dios. Hermano, tiene personas complicadas en su familia, encomiende la causa a Dios. Tiene personas complicadas, hermano, en su barrio, encomiende la causa a Dios. Tiene personas complicadas, hermano, en la iglesia, encomiende la causa a Dios. Tiene personas complicadas en su trabajo, bueno, hermano, encomiende su causa a Dios. Y así sigue la lista interminable, porque lo que nosotros debemos hacer es responder con bien su mal, perdonar y dejar que el Señor se encargue, hermano, porque nosotros no podemos tener el control de aquellas situaciones. De hecho, la pregunta de David a Saúl cuando le dice si sale a buscar un perro muerto, una pulga, o sea, casi le está diciendo, el rey debe preocuparse de este asunto, de un perro muerto, de una pulga. Saúl, es un despropósito esto, porque está descuadrado, ¿no? No es lo que tienes que hacer, no es donde tú debes enfocar tu atención. ¿Quién soy yo? He buscado tu mal, he hecho mal, soy un perro muerto, o sea, ¿qué vas a salir a buscar tú? ¿Qué vas a ganar si me matas? Nada, o sea, casi está diciendo que es inútil buscar el mal de alguien. Y esto nos enseña, hermano, que el cristiano no sobrereacciona al mal de otra persona, sino más bien nos está llamando a que usted y yo debemos dejar nuestra carga en las manos del Señor. Como dice la Escritura, hermano, en Filipenses 4, si usted me acompaña ahí en su Biblia, dice la Escritura en Filipenses 4, lo siguiente. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, es Dios quien guarda nuestra vida. Necesitamos encomendar nuestra causa a Él. No sobre reaccionar, orar sabiendo que Dios es quien vela nuestra causa, hermano. Y una última cosa que debemos ver, si primero debemos devolver el mal con bien, segundo, hermano, que nosotros debemos perdonar la actitud de la persona que busca nuestro mal, tercero, dejar a esa persona que busca nuestro mal en las manos del Señor, cuarto, debemos estar dispuestos y abiertos y receptivos a una reconciliación. Porque vea lo que dice el versículo 16 al 22. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue a Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. En este punto, hermano, Saúl comienza a llorar. Y no puedo decir, hermano, si estas lágrimas de Saúl son un verdadero arrepentimiento o no. Porque después Saúl sigue buscando la vida de David para asesinarle. Pero sí podemos ver que hay un remordimiento por sus acciones, lo cual le lleva a reconocer muchas cosas. Que David es más justo que él, que Dios debe bendecir a David, y también le hace una petición que cuida a su familia. Y esto es importante porque los reyes acostumbraban a acabar con las dinastías que hubieron antes de ellos para que nadie pudiese reclamar el trono. Pero David le promete que va a cuidar de su familia, y así lo veremos en 2 de Samuel. Pero David le recibe, porque ¿qué más podría haber hecho David? Ya le había devuelto su mal con bien, le había perdonado, había dejado todo en las manos del Señor. Y hermano, alguien que diga haber hecho estas tres cosas está dispuesto a reconciliarse con la persona. Si no está dispuesto, hermano, borra con el codo lo que ha escrito su mano, porque obviamente estas tres cosas principales van en un camino, hermano, que es reconciliar y ganar a la persona.
Obviamente David confronta a Saúl por su pecado, pero a la misma vez estuvo dispuesto a reconciliarse con él. Y es como la disciplina de la iglesia. No estamos en una iglesia nosotros para simplemente decir lo que se hace mal y como queremos que se haga, estar criticando a los hermanos, sino en muchas ocasiones hablar con el hermano que sabemos que está en una falta para reconciliarle, para ganarle, y aunque la verdad pueda doler, hermano, ese es el propósito, hermano. Y algo que importante que aprendemos de David, y ojo con esto, hermano, que David sí se reconcilia, recibe, acepta a Saúl, pero el versículo 22 no dice que se va con Saúl, dice, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Algo que vemos es que por más que se reconcilia David con Saúl, vemos que David no se confía o no se fía rápidamente de Saúl. Sabe que él puede volver a recaer y volver a buscarle, y volver a buscar su vida. Y así sucedió en el futuro. Fue sabio lo que hizo David. Le perdonó, estuvo con él, se reconcilió, todo bien, pero no se fue con él a su casa. No se fue con él a la nación. Él se fue a un lugar fuerte con sus hombres. Nos enseña, hermano, que por más que nosotros buscamos restaurar el bien con la persona, la confianza no es algo que siempre se restaura automáticamente, hermano. Entonces necesitaremos trabajar mucho con respecto a eso, si vemos este caso, con una persona que haya buscado nuestro mal. Y así, hermano, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo estamos nosotros, o en este caso, cómo está usted, hermano, actuando frente a las demás personas que buscan su mal? ¿Está usted actuando como David? ¿Reflejan sus acciones a Cristo como fueron las de David? Recuerde, hermano, a aquella persona que busca nuestro mal, debemos responderle devolviendo con bien su mal, perdonando a la persona, dejando todo en la mano de Dios y estando dispuestos a la reconciliación. De esta manera vamos a honrar al Señor en las relaciones que tenemos con otros que buscan nuestro mal, la cual, hermano, al fin del día es una actitud que tuvo Cristo y que le honra completa